falsos. Bien, a ver. El primero dice, si en un mundo de dos bienes, cuando el ingreso crece, ambos bienes son simultáneamente de lujos. Esto es falso. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque, a ver, para que los dos bienes sean de lujo, la elasticidad ingreso de ambos debe ser mayor a uno, ¿sí? Con lo cual, que, que el ingreso aumente no basta para decir que sean bienes de lujo, ¿sí? Recuerden que para que sea un bien de lujo, obviamente el ingreso tiene que subir, pero la variación en la cantidad demandada del bien tiene que subir muchísimo más. Básicamente que cuando nosotros hacíamos la elasticidad de ingreso, acuérdense que era el cambio del ingreso perdón, el cambio de la cantidad sobre cantidad, todo sobre cambio de ingreso sobre ingreso. Bueno, el ingreso sube. Lo que tiene que pasar es que la cantidad demandada suba y suba mucho más que el ingreso, ¿sí? Entonces, ese es básicamente, Eso, esa, ¿sí? en el parcial que hemos resuelto, también estaba eso en el parcial que hemos resuelto con el profe el jueves. Ujú, Y bueno, y he contestado también así, pero después ya he sacado una fórmula, o sea, ha hecho la fórmula de la restricción presupuestaria y de ahí ha sacado, obtenido la fórmula de la electricidad de ingreso a la demanda y no sé cómo he hecho y ha comparado. Pero, o sea, no se entendía, digamos, mucho lo que he hecho. ujú, Y yo creo que ella también, no sé si ella estaba mareada o no, pero, o sea, nosotros casi nadie entendía lo que la profe había hecho. claro. Entonces, no sé si alguien se justificará o no, porque Ya, ella también se confundía en algunos. sí, sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? También lo podemos justificar de esa manera, de la siguiente forma. Lo que la profe ha querido poner es justificarlo con cálculos. ¿Cómo sería? Fíjense, No, vamos a, y nos re mareó todo. claro. Entonces, primero eso, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar que los dos bienes sean de lujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, si aumenta el ingreso, tengo que ver qué pasa con las cantidades demandadas, ¿sí? Porque puede ser que suba el ingreso y que las cantidades demandadas caigan. Entonces, en ese caso, ambos bienes son inferiores, ¿sí? Eso es lo primero. Por eso, hasta aquí, él dice, en un mundo de dos bienes, cuando el ingreso crece, ajá, ambos bienes son simultáneamente bienes de lujo. Bueno, para empezar, tengo que ver cómo da la elasticidad, ¿sí? Que el ingreso crezca hasta el momento no me dice nada, ¿sí? Lo que tengo que ver es qué pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la cantidad demandada del bien, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? O sea, analizando la Bien, elasticidad de ingreso, si yo planteo, obviamente también le ponen la formulita, ¿no? Así que era divino y toda la cuestión. Entonces sabemos que esta fórmula, que como nos aclaran, aquí lo de abajo es positivo, o sea, el ingreso aumentó, ¿sí? Lo que tiene que pasar para que sea de lujo es que arriba aumente y que encima que esto sea mayor a uno, ¿sí? Para empezar, esto es lo primero que tiene que pasar. Y lo segundo es lo siguiente. ¿Qué pasa? Si yo tengo un ingreso, ¿sí? Recuerden que el ingreso que es igual al precio de X o la cantidad de X, más el precio de, no, el de precio. Y o la cantidad de Y, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si mi ingreso cambia,
¿sí? Si mi ingreso aumenta un poquitito, ¿qué va a pasar? Si mi ingreso aumenta un 50%, ¿sí? Aumenta un 50%, ¿qué tendría que pasar? Bueno, si mi ingreso ha aumentado un 50%, ese 50% lo tengo que distribuir. ¿M? Es decir, he recibido un aumento, ¿sí? Me da un aumento. ¿Qué va a pasar? Con mi aumento, difícilmente los dos bienes sean de lujo. ¿Por qué? Porque si a mí me aumentan un 50, la variación de los dos bienes tiene que ser más de 50. Entonces, va a ser un poco difícil, va a ser un poco difícil que X o Y tengan una variación de más de 50. Porque fíjese cómo quedaría, yo lo voy a hacer con otro color. Bueno, aquí X y Y. Entonces, para que los dos bienes sean de lujo, este tendría que subir un 60, por ejemplo, cosa que ahí la cantidad demandada es mayor a la variación del ingreso, y este un 51% más, por ejemplo. Ahí las variaciones, las cantidades son mayores a lo que cambia el ingreso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A mí, lo que yo puedo ver aquí es que 60 más 51 me daría que todo a cambiar un 111%. Medio que no me daría los números. Si a mí me han subido la mitad el sueldo, no puede ser que yo básicamente compre más de la mitad de un bien y compre también más de la mitad de otro bien. O sea, que no me alcanzaría. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces no puede ser que me hayan subido, por así decirlo, 10 pesos a mí el sueldo y termine comprando dos cosas que cada una cuesta 20 pesos. Nos da los números. Entonces, en la restricción presupuestaria, si el ingreso cambia un poco, ese cambio, si este 50 va a parar a los dos bienes, ¿sí? ¿Qué pasa? Los dos no pueden subir mucho más de lo que va a subir mi ingreso, porque si no, no estaría gastando lo que tengo, me estaría endeudando. Bueno, aquí nosotros no vemos deuda, ¿sí? Entonces, por ahí ha querido ir la profe a explicarle con la restricción que cuando el ingreso aumenta, es imposible que los dos bienes que yo analizo crezcan mucho más de lo que ha aumentado mi ingreso. ¿Por qué? Porque básicamente son cantidades a las cuales yo no puedo acceder. La plata no me estaría alcanzando, ¿sí? ¿Qué es lo que sí es común que pase? Que suba el ingreso y que uno de los bienes sea de lujo y otro sea un bien normal o inferior, ¿sí? Esa es la típica combinación. Entonces, básicamente nunca los dos bienes pueden ser de lujo, porque de lo contrario no me estaría alcanzando la plata para comprar más de los dos, ¿sí? Y tampoco los dos pueden ser bienes inferiores. ¿Por qué? Porque si me sube el sueldo y resulta que los dos los dejo de consumir, pues porque recuerden que cuando un bien es inferior, si a mí me suben el ingreso, yo lo dejo. Entonces, si a mí me suben el ingreso y yo dejo de consumir los dos bienes, te está sobrando plata. Entonces, no está siendo óptimo, porque aquí la idea es que yo gaste todo mi ingreso, ¿sí? Exprimir mi salario comprando lo máximo que pueda comprar. De esa manera se justifica la respuesta, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Eh, sí, ahí ahora entiendo, digamos, porque la verdad lo que ella había hecho, yo no entendía. Ya. Bien. Bien. El 2 dice, si un individuo puede elegir entre dos marcas de pantalones que tienen el mismo precio, ¿sí? Elegirá siempre aquella marca que le reporte mayor utilidad. Esto es falso,
¿Por qué es falso? Porque el individuo elegirá la combinación de bienes para la cual la utilidad marginal del último peso gastado en una marca sea igual a la utilidad marginal del último peso gastado en la otra marca, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con lo que ponían ahí? Que decía que él va a elegir el que le dé la mayor utilidad. Eh, Hasta ahí sí, pero la mayor utilidad con respecto a lo que yo gasto, ¿sí? ¿Qué sería la utilidad marginal del último peso gastado, etcétera? O sea, siempre tenemos que ver que lo óptimo esté bien escrito. ¿Qué sería que esté bien escrito? Que la utilidad marginal por peso que yo haya gastado en un bien sea igual a la utilidad marginal del peso que yo esté gastando en el otro bien, ¿sí? Siempre miro lo que me gusta y lo que gasto. El enunciado solamente me decía que va a elegir lo que le gusta, la utilidad. No, nosotros miramos la utilidad y lo que vamos a gastar, ¿sí? Y le hacen el gráfico de la restricción presupuestaria, chocando la curva de indiferencia, le ponen la fórmula, todo lo que a ustedes les guste. Bien. Las tres, fíjense que lo verdadero y falso, ¿qué se hace? Se pone lo que se tiene que poner y le mandan el gráfico, ¿sí? Siempre es redacción y gráfico. Claro, porque él también ahora, bueno, ayer ha subido de que solamente se puede escribir en el parcial. O sea, no puedes sacar una hoja de más. Todo lo que tienes que escribir ahí en esa misma hojita del parcial. Sí, entonces hay que ser cortitos, precisos y al hueso. Bien. La 3 dice, en un modelo de un individuo que consume dos bienes, A y B, cuando el ingreso crece, el bien B es inferior y entonces el B es necesariamente de lujo. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Hemos dicho hace rato que es posible que cuando a mí me suban el sueldo, los dos bienes que tengo, A y B, sea un inferior y un bien de lujo. ¿Sí? Eso sí se puede dar. Pero no necesariamente que uno sea inferior significa que el otro sea de lujo, porque uno puede ser inferior y el otro puede ser normal, ¿sí? Entonces, por eso esto es falso, porque si un bien es inferior, no necesariamente el otro es de lujo, dado que también puede ser un bien normal y necesario. Y hacen la ecuación de la recta presupuestaria, ¿sí? A ver, que me suban el sueldo, obviamente hay un bien que capaz deje de consumir y otro que empiece a consumir un poco más, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto más consuma me va a decir si va a ser un bien de lujo o un bien normal? ¿Sí? Para que sea un bien de lujo, la elasticidad ingreso debería ser mayor aún. De lo contrario, es un bien normal y necesario. ¿Sí? Entonces, la verdad que no, que depende, ¿sí? Depende de la elasticidad que tenga el otro bien. Yo sabré si es de lujo o es un bien normal necesario, ¿sí? Todo depende cómo reaccione el individuo al cambio en las cantidades demandadas que tiene, ¿sí? Y le mandan la recta presupuestaria y la fórmula de la elasticidad de ingreso. La 4 dice, para un modelo de un consumidor y teniendo dos bienes X y Y, donde las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria tienen
ambas pendientes constantes pero diferentes, entonces la solución de equilibrio es una solución de esquina. ¿Qué es una solución de esquina? Cuando la recta presupuestaria, sí, aquí vamos a, a graficarlo, la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, vamos a dibujar aquí esta restricción presupuestaria, si la curva de indiferencia choca solamente en una esquinita, esta es la curva de indiferencia, choca en una esquinita, ya sea aquí o capaz aquí, ¿no? Por eso se llama solución de esquina, porque la solución está en alguna de las esquinitas de la restricción presupuestaria. Eso se llama solución de esquina, o sea, que solamente en las esquinitas de la restricción choca a eh, a la, a la curva de indiferencia. ¿Sí? Fíjese que dice, para un modelo, tenemos el bien X y Y, ¿sí? Cuando las curvas de diferencia y la restricción tienen ambas pendientes constantes pero diferentes, entonces la solución de equilibrio es una solución de esquina. Y no, eso es falso. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué pasa? Fíjese que la trampa viene por acá, porque nos dice que la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria tienen ambas pendientes constantes. Cuando una función tiene Ahí estaría que es falso, digamos. claro, ¿por qué? Porque para que una función tenga pendiente constante, ¿qué va a pasar? Si ambas tienen pendiente constante, o sea, si esta, por ejemplo, es la restricción presupuestaria, una pendiente constante, o sea, que las dos tengan pendiente constante, significa que las dos tienen la misma inclinación, ¿sí? Es decir, si una tiene una pendiente, por ejemplo, de un medio y la otra también tiene pendiente un medio, entonces ahí pueden coincidir en todos los puntos. Entonces, todos los puntos son básicamente el óptimo del consumidor, ¿sí? Entonces, para empezar, falso, ¿sí? Porque si tienen la misma pendiente, puede ser, puede ser que todos los puntos sean un óptimo del consumidor. O, o que no tenga óptimos del consumidor. Porque una función puede tener misma pendiente, pero pueden ser incluso paralelas. Esta sería mi restricción presupuestaria con pendiente, por ejemplo, un medio, y esta puede ser mi curva de indiferencia con también pendiente un medio. Nada más que la ordenada al origen es diferente. La ordenada al origen de la restricción está por acá y la ordenada al origen de la restricción presupuestaria está por acá. Nunca se intersectan. O sea que no hay óptimo del consumidor. Entonces, esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque no se produce una solución de esquina, ¿sí? Al tener pendientes constantes, es decir, que las pendientes son las mismas, no necesariamente significa que yo esté en una solución de esquina. ¿Qué significa? Que no necesariamente choque en alguno de los puntos. Es más, puede ser que choque en todos los puntos si es que tienes misma pendiente y misma ordenada, o puede ser que nunca choque si tienes misma pendiente pero diferente ordenada al origen, ¿sí? Entonces, en este caso sería falso, dado que eh, las funciones, al tener misma pendiente y constante, puede ser que las funciones sean paralelas, es decir, que tengan diferente ordenada al origen, con lo cual nunca se intersectarían las funciones. O que
las funciones sean las mismas, con lo cual todas las combinaciones son óptimas. ¿Sí? Puede pasar cualquiera de las dos. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Bien. La 5, hay una trampa aquí en la 5. Hay una trampa en la 5. Y la trampa es muy sutil, muy, muy, muy sutil. ¿Por qué? Porque fíjense. Dice, si un consumidor desea alcanzar el nivel óptimo, o sea, nivel de utilidad U sub 0, puede comprar cualquier combinación XY que se encuentre sobre curva de indiferencia, pero la combinación más barata será aquella para la cual la tasa marginal de sustitución Y por X es igual a precio de X sobre el precio de Y. Esto, tengan mucho cuidado, porque fíjese, dice, si un consumidor desea alcanzar un nivel de utilidad U sub 0, puede comprar cualquiera de las combinaciones XY que se encuentren sobre la curva de diferencia, pero la combinación más barata será aquella para la cual la tasa marginal de sustitución X es igual a precio de X sobre el precio de Y. Ojo, cuando nosotros hacíamos esto, no era la combinación más barata, era la combinación para la cual mi ingreso me alcanzaba a encontrar, que ese es el óptimo. El óptimo del consumidor, recuerden que es la restricción presupuestaria intersectando a la curva de indiferencia. En ese punto donde se intersectaba, la tasa marginal de sustitución de X y Y era igual a la relación de precios, ¿sí? ¿Eso qué significaba? Que yo encuentro una combinación de X y Y para la cual la plata me alcanza, pero no necesariamente la más barata. Capaz hay otra combinación más barata, como por ejemplo, ven, un punto por acá. Pero ¿qué pasa? Ahí yo no gasto todo mi sueldo, ¿sí? O sea, la idea es que no comprar lo más barato, sino tratar de que todo mi ingreso lo gaste en los dos bienes. Entonces aquí la respuesta es falsa, ¿sí? Es falso, ¿por qué? Porque en el óptimo, el consumidor busca que la, bueno, utilidad marginal del último peso gastado en X sea igual a la utilidad marginal del último peso gastado en Y. ¿Sí? No buscamos que la combinación sea la más barata, sino que mi ingreso me permita básicamente acceder a la mayor utilidad que tengo, dado, obviamente, mi salario. ¿Sí? Bien. Después, la 6 dice, muestre analítica y gráficamente los efectos que tendrá que el gobierno establezca un precio máximo para la vacuna contra el COVID que es superior al precio de equilibrio, o sea, que pide que lo desarrollemos. Bueno, me dice que hay un precio máximo, ¿sí? Hay un precio máximo, entonces yo voy a tener en el mercado, voy a tener la demanda de vacunas por COVID y la oferta de vacunas por COVID. Voy a tener un precio de equilibrio. Y me dice que el gobierno fija un precio de equilibrio, un precio, pero un máximo, o sea, lo máximo que yo puedo cobrar, pero subrayo que dice que es superior, ¿sí? Está por encima del precio de equilibrio, este es el precio máximo. ¿Qué pasa? Precio máximo es lo máximo que yo puedo cobrar. Entonces, en realidad, si en el equilibrio
Es decir, tanto los que demandan como ofrecen están felices a 5 pesos, por ejemplo, y el gobierno dice, che, lo máximo que puedes cobrar es 15, y la verdad que al mercado no lo afecta. ¿Por qué? Porque es como decirme, che, eh, a ver, si todos estamos felices con 5 y me dicen lo máximo que puedes cobrar es 15, no hay básicamente razones para venderlo a 15 si todos estamos bien con 5, ¿sí? Entonces, en este caso, la existencia, ¿sí? La existencia de un precio máximo, ¿sí? Vamos a poner aquí, la existencia de un precio máximo por encima del precio de equilibrio no afecta a la asignación de recursos en el mercado, dado que en el equilibrio ambas partes se ven mutuamente beneficiadas a un precio menor. Entonces, no hay fuerzas en el mercado que me empujen a subir el precio si todos estamos felices vendiendo a menos, ¿sí? ¿Cuándo afectaría? Cuando el precio máximo esté por debajo del equilibrio. Un precio máximo por debajo del equilibrio, ahí sí voy a tener un problema, ¿sí? Porque si me dicen, por ejemplo, lo máximo que puedes cobrar por la vacuna es 2 pesos, pero todos estamos felices a 5, ¿sí? Entonces, si el precio máximo está por debajo del equilibrio, ahí sí voy a tener un problema, ¿sí? Voy a tener un problema, aquí sería 2,5. Voy a tener un problema, ¿por qué? Porque va a haber un exceso de demanda. Hay mucha gente que quiere el producto porque está relativamente barato, pero pocas empresas lo ofrecen porque la verdad no se gana guita vendiéndolo a 2,50, ¿sí? Esa sería justamente la argumentación para ese ejercicio. Ahí me han escrito una pregunta, dice, ¿puedo justificar solo con lo que usted pone o sí hay que poner fórmula y eso? Sí, tienes que poner fórmula y eso. O sea, fórmula, gráfico, entre más fórmula y más gráfico pongan, mejor. Sí, a Flaja le gusta que le pongan no solamente palabras, sino también gráficos, fórmulas. Es como les decía, o sea, lo que es para desarrollar verdadero y falso, van en fruta. Póngale lo máximo que puedan en el espacio que tengan para desarrollar. ¿Sí? La 7 dice, el señor K dice que obtiene tanta satisfacción de una taza de té como una taza de café. Sin embargo, toma siempre té. Una, ta- una taza de té cuesta 2 pesos. Dice, ¿cuál debe ser el precio del café para que se dé la posibilidad de que el señor K consuma algo de esa infusión? Y nos pide que, bueno, desarrollemos. Eh, este ejercicio ya estaba en la cartilla la 2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Primero, ¿qué hay que decir? Como la utilidad de tomar té es igual a la utilidad de tomar café, ambos bienes son sustitutos, ¿sí? Coma. Pero como al señor le gusta tomar siempre té, tendremos una solución de esquina, ¿sí? Es decir, la restricción presupuestaria chocaría solamente en un eje a la curva de indiferencia, ¿sí? Es decir, si yo tengo la restricción presupuestaria, así, mi curva de indiferencia sería así, más o menos, ¿sí?
donde solamente que pasa la persona toma té, ¿sí? Tomo té y aquí estaría el café. ¿Por qué es así la curva de indiferencia? Por los gustos, porque aquí dice, a él siempre le gusta el té. Entonces, su solución está gastar todo mi sueldo ¿en dónde? En té, ¿sí? Y nos dice la taza de té, o sea, el precio del té es de 2 pesos, ¿sí? La pregunta que nos dice es la siguiente. ¿Cuál debe ser el precio del café para que se dé la posibilidad de que el señor K consuma algo de café? ¿Sí? ¿Qué pasa? Para que el señor K tome algo de café, obviamente el café tiene que estar más barato, ¿sí? Si yo bajo el precio del café, vamos a poner precio de café, no a 2 pesos, no a 2 pesos, sino por ejemplo lo bajo a 1 peso. Al bajarlo 1 peso, la restricción presupuestaria se desplazaría un poquitito, ¿sí? Considerando el mismo origen, se desplazaría un poquitito hacia la derecha, porque como bajé el precio, aumentaría la cantidad demandada. Entonces, fíjense que ahí la restricción presupuestaria chocaría aquí a la curva de indiferencia. Y en ese punto yo ya empiezo a tomar un poquitito de café, con lo cual vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Bien, tenemos el gráfico y venimos poniendo esto. Y vamos a poner, para que el señor K comience a tomar algo de café, el precio del café debería bajar. De esta aumenta, aumenta la pendiente de la restricción presupuestaria, desplazándola hacia la derecha, intersectando en un nuevo punto a la curva de indiferencia, para la cual consume algo de café. Entonces, ahí tendríamos el gráfico, desplazamiento de la restricción presupuestaria y ahí choca a la curva de indiferencia en un puntito donde ahí hay algo de café y algo y un poco menos de té, pero ya un poco más de café, tal como dice la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Bien. Y la 8 dice, demuestre analítica y gráficamente las condiciones que deben cumplirse para que el gasto disminuya ante un aumento de precios. Bueno, eso es lo que veíamos nosotros, la relación entre la elasticidad precio y el gasto de los consumidores. Entonces, a ver, vamos a tener aquí las funciones de demanda y aquí vamos a tener el gráfico del gasto del consumidor. Aquí en el máximo, la elasticidad precio es igual a 1. Ya sabemos que de aquí para abajo la elasticidad precio es menor a 1 y de ahí para arriba la elasticidad precio es mayor a 1. Y aquí está el gasto del consumidor, que es lo mismo que el ingreso del productor. Me pregunta, dice, ¿cuáles son las condiciones para que el gasto disminuya, o sea, para que baje el gasto ante un aumento de precios? Bueno, que aumenta el precio significa que va a bajar la cantidad demandada. Entonces,
Si yo me fijo dónde cae la flechita bajando, fíjese que la flechita a la hora de caer, caería, fíjese, ve, aquí va a bajar. O sea que para que el bien o el gasto, mejor dicho, del consumidor caiga ante el aumento de precio, el producto tiene que tener una elasticidad precio mayor a uno. Se va a cortar, ingresa al mismo link, ¿sí? Así lo terminamos de ver y escribimos el desarrollo de este enunciado. Así que el desarrollo es gráfico más lo que vamos a escribir, ¿sí? Siempre recuerden, gráfico